Hermanos, muy buenos días. Estamos nuevamente agradecidos con el Señor porque nos reunimos para alabarle a través de esta nueva modalidad. Pues ustedes, todo el mundo sabemos por qué estamos transmitiendo de esta manera, pero al final estamos alabando a nuestro Dios. Y la Iglesia de Jerusalén, juntamente con nuestro pastor, les da una cordial bienvenida a toda la congregación y a nuestros invitados. Sabemos que a través de estos medios mucha gente se ha ido uniendo y conectando para juntos alabar a nuestro Dios. El número de hermanos y de simpatizantes ha aumentado, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor. También agradezco mucho a Dios por los directores, porque este mes es el mes de la familia y sabemos que las familias están instituidas por Dios. Entonces nos da mucha alegría darles la bienvenida y pues como familia estamos, la familia Rosales Holguín está dirigiendo este culto para alabar a nuestro Dios y le damos gracias a Dios porque a mí individualmente me permitió salir de vacaciones y venir con también mi familia de carne, una hermana mía y dos de sus hijas, mis sobrinas, que las invitamos, guiados por el Espíritu Santo, las invitamos a que juntamente también con nosotros alaben a nuestro Dios y participen, para que ellas también aprendan que aun cuando no podemos congregarnos, la adoración a nuestro Dios debe ser siempre, en todo momento y en cada instante. Por lo tanto, pues conectémonos con Dios para estar alabándole. Amén, hermanos, que el Señor me los bendiga y sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Bueno, después de escuchar la bienvenida, quiero invitarles a orar, a que hablemos con Dios y les pido por favor que inclinen su rostro y cierren sus ojos para no distraernos. Vamos a concentrarnos y hablar con nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, en esta hermosa mañana alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, nos has guardado, nos diste un sueño reparador, descansamos de una manera que estamos aquí puntuales, gozosos y agradecidos contigo, Señor, por este hermoso día maravilloso que nos das. Y pongo en tus manos a nuestra congregación, a nuestros visitantes, que seas con cada uno de nosotros, que nos bendigas grandemente, que nunca nos olvidemos de tus misericordias que tienes para nosotros día con día, Señor, de las bendiciones, el poder estar con salud, en armonía, con paz, con contentamiento, con ese gozo, Padre, y esa paz que solo proviene de ti. Te alabo y te bendigo y ponemos este culto en tus manos, Señor, rogando que lo recibas, que llegue con gloria grato hasta tu presencia, Señor. Y te pido, por favor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están dirigiendo el programa, pero también especialmente a nuestro hermano que te da la meditación, que lo honras con tu poder y que podamos salir bendecidos y fortalecidos. Todo ello te lo agradezco en los méritos de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, abran sus Biblias en San Mateo 12, 46 al 50. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Bueno, mis hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios, los invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a alabar a nuestro Dios con unos cantos de adoración. Gracia vino y nos salvó, escondimos nuestras manos, ahora te rinden devoción, llenaste nuestros corazones.
sentimos compasión. Quiero ser el río de tu amor. Úsanos llevando al mundo salvación. Somos un pueblo radical. Esta fragancia del Señor, los que divulgan tu verdad. Seremos un pueblo radical, los portadores de tu paz, los que proclaman libertad. Que nos encuentren caminando, siendo unos héroes de la fe, de los que dan ahí sembrando, sabiendo que tú eres fiel. Que nos encuentren militantes, de esos que luchan sin temor, siendo esforzados y valientes, permaneciendo en la misión. Quiero ser el río de tu amor. Úsanos llevando al mundo salvación. Somos un pueblo radical. Esta fragancia del Señor, los que divulgan tu verdad. Seremos un pueblo radical, los portadores de tu paz, los que proclaman libertad. Un pueblo radical. Esta fragancia del Señor, los que divulgan tu verdad. Ser un pueblo radical. Esta fragancia del Señor, los que divulgan tu verdad. Un pueblo radical. Esta fragancia del Señor, los que divulgan tu verdad. Seremos un pueblo radical, los portadores de tu paz, los que proclaman libertad. Buenos días, hermanos. Asimismo, vamos a juntarnos todos y pongamos atención a la predicación en labios de nuestro hermano. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Soy Miguel Ramírez, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén, por la gracia de Dios, y bienvenidos a este tiempo de meditar en la palabra del Señor. Abran conmigo su Biblia allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quiero suplicarte, Señor, que por favor nos permitas meditar en tu palabra, libres de la preocupación, de los dolores, del cansancio de la vida. Abre nuestro entendimiento y déjanos escuchar tu voz en este día. Bendice a los que están enfermos y están sufriendo en sus cuerpos. En este momento, Señor, trae sanidad a ellos y ayúdalos. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien, porque Él es nuestro Creador, que los seres humanos tenemos un sentido de pertinencia. Queremos pertenecer a algo. Queremos tener una familia, queremos pertenecer a grupos de amigos, de personas. Nos gusta ir a la escuela, nos gusta estar rodeados de personas, nos gusta ir a la iglesia. La iglesia es un lugar donde podemos crecer espiritualmente, donde podemos relacionarnos como hijos de Dios y donde podemos servirle a nuestro Dios. Pero hay algo aquí que en estos pasajes que se menciona dos veces: el reino de Dios.
Y a nosotros, cuando hablamos del reino o cuando escuchamos la palabra reino, no causa ningún impacto en nuestras vidas, porque políticamente nosotros estamos organizados en toda la República por presidente. Tenemos un presidente de la República, hay senadores y hay diputados. Y los demás estados tienen algo parecido, hay presidente, hay gobernador, hay diputados. Entonces, para nosotros, cuando escuchamos la palabra reino, no tiene ningún sentido como lo pudiera tener en Israel, que ellos han vivido la experiencia por muchos años atrás, o durante muchos años atrás, de tener reyes sobre ellos. Francia, Inglaterra, España, específicamente ahorita Inglaterra tiene a la reina Isabel, ¿verdad? Entonces ellos, cuando escuchan la palabra reino, para ellos quizás haga mucho impacto en su vida, para nosotros no. Pero cuando nos dirigimos a la iglesia o como iglesia y escuchamos reino de Dios, tenemos que pensar que el reino de Dios es algo que existe pero que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que podemos pertenecer también. Entonces, en este día yo quisiera que meditáramos en esto. El reino de Dios. ¿Qué es? El reino de Dios. ¿Qué es? Porque la iglesia tiene una misión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Lucas dice lo siguiente. Lucas capítulo 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Juan dice que como el Padre me envió, Jesucristo dijo, como el Padre me envió, así os envío también a vosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos que predicar? Y lo que tenemos que predicar es lo que predicó Jesús. Y Jesucristo, cuando inicia su ministerio, predica acerca del reino de Dios. Y comienza con esas palabras que leímos ahí en Marcos capítulo 1. El reino de Dios, dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Cuál es la palabra? Reino de Dios. Es importante notar que en el Nuevo Testamento los 4 evangelistas, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan el reino. Pero Lucas habla del reino 32 veces. Mateo 5, Marcos 15 y Juan 2. Pero si ponemos atención, podemos entonces notar, hermanos, que el reino es importante y que si la iglesia tiene que cumplir una misión y anunciar algo acerca de Dios, tiene que ser simple y sencillamente el reino de Dios. Pero ¿cómo predicar algo que no conocemos? ¿Cómo explicar algo que a veces quizás nosotros no sentimos o no nos sentimos parte de ello? Bueno, en este día, a través de varios pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento, yo quiero decirles lo que es el reino de Dios. Reino de Dios, ¿qué es? Para que al momento de que vayamos a predicar, de evangelizar, le hablemos a la gente del reino de Dios y la gente quiera estar en ese lugar donde tú y yo ya estamos. ¿Qué es el reino de Dios? Es un lugar
que está cerca de los seres humanos. Un lugar cerca de los seres humanos. Por lo que acabamos de leer, el reino de Dios se ha acercado. En la oración del Padre Nuestro escuchamos que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, el Señor les dijo, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa es la oración que nosotros tenemos que hacer para decirle a Dios que el reino se acerque a nosotros. Pero el reino ya se ha acercado a nosotros en la persona de Jesucristo. El reino ya está entre nosotros. Simplemente tenemos que decirle que ese reino venga a ser parte de nuestra vida, en el cual nosotros podamos estar dentro de él. El reino de Dios, lo primero que tenemos que saber de él es que el reino de Dios se ha acercado. Vean lo que dice Lucas 10:9. Lucas 10:9. Dice lo siguiente. Lucas 10:9. Está hablando Jesús a sus discípulos, le está dando instrucciones. Ellos van a salir a predicar. 70 personas van a salir a predicar y les da las instrucciones de lo que deben de llevar, de lo que no deben de llevar y lo que tienen que hacer. Pero en el versículo 9 dice, voy a leer 8 y 9, dice, en cualquier lugar, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, el reino se ha acercado a vosotros, el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde no entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Un lugar, hermanos, cerca de nosotros. No lo podemos ver, pero es un lugar que se ha acercado a nosotros. ¿Qué más es el reino de Dios? Es un lugar que nos da esperanza. Mateo 6:33 dice lo siguiente. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Un lugar que nos da esperanza. En los versículos anteriores a lo que acabo de leer, el Señor Jesucristo les dice que no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por lo que han de beber. Que no se afanen de esas cosas, porque la gente del mundo se afana de esas cosas. Ustedes, dice, busquen el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Es un lugar que da esperanza. Vean lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 31. Lucas 12:31 dice lo siguiente. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y es lo mismo que de lo que está hablando Mateo. No se preocupen por la comida, por la bebida o por el vestido. Todas las personas buscan esas cosas. Las personas que no conocen a Dios buscan esas cosas, pero ustedes busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, el reino de Dios no solamente es un lugar que se ha acercado a nosotros, también es un lugar que da esperanza. Es un lugar que te va a dar a ti esperanza. Es un lugar que me da a mí esperanza. Es un lugar que le da a todos esperanza. Pero no solamente se queda en que es un lugar que da esperanza. El reino de Dios es también un lugar para morar. Es un lugar habitable. Es un lugar donde vamos a vivir. Donde puedes vivir si tú quieres. Ve lo que dice conmigo Lucas 21:31. Lucas 21:31. Dice lo siguiente. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de su segunda venida y comienza en el versículo 25 de Lucas capítulo 21 diciendo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas cuando Él venga.
y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren lo que dice el versículo 27, y eso pudiéramos decir que también es un motivo de esperanza. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar, hermanos, es un lugar para darnos esperanza. Es un lugar donde hay esperanza, pero también es un lugar para morar. Es un lugar habitable, como lo dije hace un momento. Lucas 2, 13, 29 dice lo siguiente: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. El reino de Dios es un lugar en el que todas las naciones vendrán, dice, y se sentarán a comer en el reino de Dios, en la mesa del reino de Dios. El reino de Dios no solamente es un lugar que da esperanza, no solamente es un lugar que está cerca de nosotros, sino que el reino de Dios es un lugar que se va a habitar, es un lugar en el que va a existir todo tipo de personas. No solamente vas a estar tú y tu familia si eres un creyente y has puesto tu fe en Jesús, sino que también estarán personas de otros lugares habitando en ese reino. ¿Qué más es el reino de Dios? Es un lugar al que se tiene que buscar la forma de entrar en él. Se tiene que buscar la forma de entrar en él. Vean lo que dice Marcos capítulo 9, 47. Marcos 9, 47. Dice lo siguiente. Marcos 9, 47. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Si tú y yo podemos buscar aquí algo que pudiera llamarnos la atención, tendría que ser que a la par del reino de Dios existe otro lugar que se llama infierno. Un lugar que se conoce como el infierno, un lugar el que todos quisieran evitar, pero dice, porque estamos hablando de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, ¿qué es? Es un lugar al que se tiene que buscar la forma para entrar en él. Y dice aquí el pasaje que dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, mejor sácalo, dice. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado, dice, al infierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que hermanos, en el reino de Dios hay que buscar la manera de entrar. Y una de las formas que se tiene que buscar para entrar es que no hay forma de entrar con una vida llena de pecado. Lucas capítulo 16, versículo 16, dice lo siguiente, acerca de esto que estamos hablando, que el reino de Dios no solamente es un lugar cerca de nosotros, no solamente es un lugar que da esperanza o que solamente es un lugar para habitar. El reino de Dios es un lugar también que se tiene que buscar la forma de entrar en él. La Biblia nos dice cómo. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cómo entrar entonces al reino de Dios? Pues tenemos que esforzarnos por tener una vida que delante de Dios ésta sea recta para poder entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 nos habla acerca de cómo entrar en ese reino. Juan capítulo 3 versículo 3. Vino uno a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues la Biblia, hermanos, nos dice que tenemos que esforzarnos, porque el reino de Dios es un lugar al que se tiene que buscar la manera de entrar en él. El reino de Dios también es un lugar para personas especiales. Fíjate, hermano y amigo, amiga, hermana, todos los que me están mirando en este momento, el reino de Dios es un lugar para personas especiales. Personas como tú y como yo, personas que la Biblia describe de la siguiente manera. Ve lo que dice Mateo conmigo, Mateo 5:3. Mateo 5:3. Mira lo que dice. El reino de Dios es un lugar para personas especiales. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quién es una persona pobre? Alguien pobre de espíritu, dice el pasaje, alguien que necesita de Dios. Y esa persona que es pobre en espíritu es la que es dueña del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es un lugar para personas especiales. Ve lo que dice conmigo también Lucas 6:20, por si no te queda claro eso de que dijo Mateo, Lucas lo confirma también. Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículo 20. Mira lo que dice. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres, hermanos, son los dueños del reino de Dios. Efesios 5:5 dice lo siguiente, acerca de que el reino de Dios es un lugar para personas especiales. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, las personas especiales, hermanos, son aquellas que tienen una vida consagrada a Dios, una vida especialmente dedicada a Dios. Santiago 2:5 nos habla también acerca de quiénes son estas personas especiales que son dueñas del reino de Dios. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pobres en espíritu, dice, personas que tienen vidas consagradas a Dios, pero también personas que le aman. Son personas especiales, es gente especial. Marcos 10:14 también nos menciona otro tipo de personas especiales, de las cuales es el reino de Dios. Miren lo que dice Marcos 10, versículos 13 al 16. Específicamente vamos a ver el 14, pero vean lo que dice todo el pasaje que acabo de mencionar. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos en ellos, los bendecía. Son personas especiales las que
hay en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Un lugar para personas especiales. Y ya vimos algunas de sus características de estas personas. Ahora, la última cosa que es el reino de Dios. El reino de Dios. Y aquí quizás venga lo triste para cada uno de nosotros. El reino de Dios no es un lugar material. Es decir, no es un lugar al que usted y yo podamos ver y podamos tocar. Pero mire lo que dice Romanos 14, 17 de esto. Porque es la Biblia la que nos tiene que decir lo que no es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, Romanos 14, 17 dice lo siguiente. Dice, porque el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es material, el reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Dios es algo que está preparado para cada uno de nosotros. Tenemos que buscar la manera de hacernos partícipes de ese reino, recordando que el reino de Dios es un lugar cerca de nosotros, es un lugar que nos da esperanza, es un lugar que es habitable, es un lugar al que tenemos que esforzarnos para entrar en él, es un lugar que tiene personas especiales. Y el reino de Dios, con esto estamos terminando, no es un lugar material. Vean lo que dice Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 20. Primer carta a los Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, eso es el reino de Dios. Eso es lo que podemos anunciarle a las personas. Que el reino de Dios son estas cosas. Que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Por ahí comenzamos para poder cumplir la misión que el Señor le ha dejado a su iglesia. El reino de Dios, ¿qué es? Usted ya lo sabe. Pero también el reino de Dios, y con eso termino, es un lugar donde usted y yo podemos estar. ¿Le gustaría entrar al reino de Dios? ¿Le gustaría pertenecer al reino de Dios? La Biblia dice que para ser de la familia de Dios tenemos que creer en Jesús. Dice Juan 1, 10, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, sigue diciendo el pasaje lo siguiente, porque estamos hablando del reino, un reino que no vemos, un reino que no conocemos. Dice, mas a todos los que le recibieron, dice el pasaje, ¿verdad? Que acabo de decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y fíjense, otra cualidad del reino es que no hay nada material, lo que estamos viendo al final, ¿verdad? No es un lugar material, es un mundo espiritual. La pregunta es si usted quisiera entrar en este reino. Si usted quiere hacerlo, dice Hechos 20, que dice que se arrepienta para con Dios y que ponga su fe en Jesús. El reino de Dios es lo que acabamos de decir. Un lugar cerca de nosotros, un lugar que nos da esperanza, un lugar habitable, un lugar al que se tiene que esforzar para entrar en él, un lugar para personas especiales y un lugar que no es material. No se puede tocar ni se puede mirar, pero el reino de Dios existe. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias porque nos recuerda, Señor, lo que es el reino tuyo.
tu reino no es un reino que se parece al reino de nuestro mundo, pero es un reino real, un reino al que tú nos haces la invitación de habitar en él. Padre, yo quiero hacer una invitación. Si alguna persona de las que están escuchando este mensaje y que han comprendido de manera sencilla lo que es el reino de Dios y quisieran entrar en ese reino, Señor, yo te pido que toques su corazón para que ellos puedan tomar la decisión de arrepentirse de sus faltas delante de ti y poner su fe en Jesús, el único que puede llevarlos al reino tuyo. Así que si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo te invito a que levantes tu mano y le digas a Dios: Padre, me arrepiento de todas mis faltas. He hecho cosas que delante de ti no son agradables. Perdóname. Algunas veces las hice intencionalmente, algunas no tenía la intención, pero de una u otra forma he pecado delante de ti. Perdóname, límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús. Y quiero decirte que creo que Jesús es tu Hijo y que Él es el único camino hacia ti. Lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Señor y mi Salvador, para que me ayude a tener la vida eterna en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, si alguien hizo esta oración, yo te pido que le bendigas, que lo ayudes a crecer y que esta persona, Señor, este hermano o hermana que ahora es mío, yo te pido que nos ayudes a poder enseñarle cómo seguir creciendo hasta poder llegar al reino de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, después de la predicación tan hermosa, levantaremos diezmos y ofrendas. A partir de este domingo 17 de enero del 2021, quiero decirles que estaremos orando por una campaña, un proyecto que tenemos como iglesia. Hemos hablado con nuestra hermana Patti y nos reunimos el día viernes, donde queríamos que estuviera toda la iglesia y lamentamos de verdad que usted no haya aceptado la invitación de estar con nosotros. No sabemos las razones, los motivos por los cuales ustedes no pudieron estar en esa reunión, que fue a las 5 de la tarde, donde hablamos de este proyecto evangelístico que se llama PUF, por una familia fuerte y feliz. Proyecto que estaremos llevando a partir de hoy hasta el domingo 14 de febrero. Un mes en el que estaremos trabajando en este proyecto para alcanzar a las familias de nuestra ciudad, a las familias que conocemos, a las familias que la sociedad está atacando. La sociedad está atacando muy fuerte a la familia, por lo tanto es deber de la iglesia o responsabilidad de la iglesia pues ayudar a que la familia siga siendo, como dice el proyecto, una familia fuerte y feliz. Por una familia fuerte y feliz. Así que les estaremos enviando ahí motivos de oración, les estaremos enviando cuáles van a ser los pasos que tenemos que seguir para poder entrar, y no es entrar, sino más bien unirnos a este trabajo. Dice un libro de devocionales donde usted ve obrar a Dios, esa es una invitación para que usted se una a ese trabajo. Yo lo invito, usted si quiere aceptar, está bien; si no quiere aceptar, pues lo lamento, ¿verdad? Pero es
No es una invitación mía, es una invitación de parte de Dios. Y usted no me dice a mí que no, usted le dice a Dios que no, y yo no me enojo con usted, ni usted se enoja conmigo. Pero el proyecto PUF se va a llevar a cabo con los y las hermanas y hermanos que quieran participar y que quieran hacer la obra que el Señor nos ha encomendado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Pues predicándoles acerca del reino de Dios. Así que esperen más información del proyecto PUF. Ya hay 10 iglesias de aquí de Ciudad Juárez con sus pastores que se han unido a este proyecto y vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Así que déjeme orar por este proyecto para que el Señor nos siga ayudando. Padre, yo te quiero pedir en esta hora que por favor ayudes a tu iglesia. Quita de nuestro corazón, Señor, todo lo que estorbe para poder hacer tu obra. Padre, nosotros estamos sufriendo que te conocemos. Nosotros sufrimos del estrés, de la enfermedad, de muchas cosas, de recursos. Y tú estás con nosotros. No quiero pensar, Señor, cómo están las familias que no te conocen. Ese proyecto que se llama PUF, por una familia fuerte y feliz, está enfocado en fortalecer las familias que cada uno de nosotros conoce, las familias de nuestra ciudad y las familias de nuestro país. Oramos para que las 100 iglesias que queremos que se junten en este proyecto se puedan unir, Señor. Y oramos para que en el día final de este proyecto 2.500 personas estén escuchando la palabra de Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a hacer tu obra. Ayúdanos a extender el reino de Dios y a posicionarlo en cada una de las familias de nuestro país. Bendice a nuestra hermana Patti García, a nuestro hermano Luis y a todo el equipo que se ha conformado para hacer este proyecto en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esa participación de la familia para poder, que nos permitió realizar esta dirección del servicio. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies y entonaremos otros cantos de alabanza a nuestro Dios. Póngase sobre sus pies. Sublime gracia es la que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dice este canto: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser.
No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómanos en tus brazos, Señor. Amén.
Gracias a Dios terminamos en este día nuestra adoración al Señor. Y quiero decirles que me da mucho gusto el que usted se haya conectado, el que usted se conecte después para mirar este servicio. Trate de hacerlo a la hora, trate de juntarse en el momento que tenemos que estar como iglesia. Si usted lo comparte y las personas sus amigos, sus amistades no se unen en este momento, usted tiene que poner el ejemplo para que los demás lo hagan en esta hora. Así que los invito, iglesia, a no descuidar este día que teníamos como iglesia. Puede hacerlo como usted guste, no tiene quizás que ponerse el traje, que ponerse la ropa elegante, pero sí aparte, usted y su familia, el tiempo para poder conectarse con su Señor, con toda la iglesia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias porque nos permite, Señor, el poder juntarnos así en línea para poder celebrar tu nombre. Padre, te doy gracias porque estamos en la ciudad en semáforo amarillo seguro. Así que yo te pido que nos muestres el camino que tenemos que tomar como iglesia para quizás empezar a abrir para algunos hermanos para que algunos hermanos puedan asistir a las reuniones y también poder, Señor, seguir transmitiendo nuestros servicios. Permítenos tu sabiduría y muéstranos el camino. Y abre nuestros corazones, Señor, si queremos reunirnos, si queremos volver a estar en tu iglesia, o más bien, si queremos reunirnos como iglesia y estar en el templo donde nos reuníamos. Ayúdanos a quitarnos lo que seguramente tú nos has mostrado que tenemos que quitar de nuestras vidas. Padre, bendice a mis hermanos, a mis amigos y amigas que están aquí, a la familia de mis hermanos, y dales una semana llena de bendiciones. Señor, protégelos de este virus. Y Señor, si la vacuna llega a alguno de nosotros, permítenos tomar una decisión correcta para poder hacerlo, Señor, en tu nombre. Yo te pido, Padre, que nos ayudes también con este tema que anda en el aire acerca de las redes sociales. Danos sabiduría, cada quien determina qué hacer y qué no hacer. Que tu Espíritu Santo les guíe a hacer simplemente lo correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que tengan una bonita semana.